Vamos a seguir con la temática, vamos a estar en Efesios. Efesios capítulo 2. En Efesios capítulo 2 vamos a estar hablando de esta otra verdad que establece el apóstol San Pablo. Así que ayer estábamos hablando de que somos hijos, y somos hijos engendrados por voluntad divina. Eso es importantísimo. Ahora, dice el apóstol San Pablo ahí en Efesios capítulo 2, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Dice el versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor, con que nos amó, aún estando nosotros muertos, esto es importante, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Tres cosas manifiesta Dios para Él mostrar su abundante riqueza, su gracia y su bondad. Nos da vida estando muertos. Qué importantísimo eso, porque no se puede dar vida cuando uno está muerto, pero Él es capaz, poderoso de dar vida estando nosotros muertos, número uno. Y número dos, nos resucita con su Hijo. Resucita el Hijo y con Él nos ha resucitado en gloria. Y número tres, nos ha sentado en lugares celestiales. Solo para mostrar su gracia. Solo para mostrar su misericordia. Como que el hombre más millonario de esta tierra dijera, solo para mostrarte que te tengo aprecio. Te voy a dar un Ferrari, te voy a dar una mansión, bajita la mano te lo voy a dar. Como que Pablo está diciendo, nomás como por algo así. Para él casi no es nada, pero para mí lo es. Porque para que usted y yo tuviéramos vida, alguien tuvo que morir. Para que nos resucitara con Él, ese alguien tenía que morir, resucitar, para que nosotros pudiéramos resucitar con Él. Por eso es que nosotros somos una nueva creación, porque hemos resucitado con Cristo. Y número tres, nos ha sentado con Él en lugares celestiales. Esto es importante. Si ustedes, miembros de Monte Sion, entiendan estas verdades, ustedes serán los creyentes más poderosos de la tierra. Gente agradecida, gente que ama a Dios con todo su corazón, y serán los más creídos de esta tierra. Porque saben que no son cualquier cinco yucas, dijo un salvadoreño. Yo no sé qué significa, pero así dijo. Como que quiso decir que no somos cualquiera. No somos bastardos, tenemos un padre. Y Él dijo, mi padre es su padre. Entonces por eso es que tienen un problema los que creen que Jesús es el Padre, porque ¿cómo puede decir mi Padre es su Padre? ¿Cómo va a tener Padre si Él es el Padre? Entonces, si Él tiene Padre y Él dice mi Padre es su Padre, yo voy al Padre que es vuestro Padre. Importante eso. Pero hoy vamos a hablar acerca de esa posición de la nueva creación, sentados en lugares celestiales. Sentados en lugares celestiales. Aquí tenemos un pensamiento del apóstol Pablo, pero es una verdad inspirada por el Espíritu Santo. Las nuevas criaturas en Cristo tienen un nuevo lugar. Ahora, voy a empezar explicando esto porque dice que con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Esto es importante. Hay dos palabras. Está la primera palabra, que es sikanatisen. Sinakatisen significa sentar, el acto de tomar una silla y sentarse. Ese es sinekatisen. Y el apóstol Pablo no usa esa palabra aquí. Cuando dice que nos ha hecho sentar, usó la palabra sunkasemai.
Y la palabra sunca se llama, y tenemos que entender esto, porque cuando dice que Él nos da vida, nos resucita y nos ha hecho sentar, como que Él se sentó aquí, permítame sentarme, Él se sentó aquí, el Hijo se sentó aquí, me tomó a mí, siéntate aquí. Ese es el pensamiento del español, pero no en el lenguaje, no en la lengua ni en el pensamiento del apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo dice que nos ha hecho sentar, no se refiere a que yo tomé el asiento con mi Señor Jesús y me senté al lado. No, cuando Él dice que nos ha hecho sentar, está diciendo que nos tomó. Nos tomó y nos posicionó con Él. Es más que sentarse. Es más que sentarse. Cuando Pablo dice que nos ha hecho sentar en lugares celestiales, es que el Hijo de Dios nos restaura, nos reconcilia, nos da una nueva vida. Y luego nos toma y nos dice, aquí no solo te vas a sentar para mirar qué es lo que está pasando. No, no, te voy a sentar conmigo y te voy a posicionar. ¿Por qué razón? Porque Adán era señor en el Edén. ¿Se recuerdan esto? Dice que Dios le trajo a todos los animales ante Adán para que le diera nombre. Luego Dios, cuando bendijo al hombre, le dice, sé señor de la creación. Ten dominio sobre lo creado. Pero cuando un ser inferior, y escuche esto, un ser inferior lo engaña, él sale del Edén. Y cuando él sale del Edén, dejó de ser señor. Dejó de ser la imagen, dejó de ser el gobierno sobre la tierra, perdió su gobierno. Por eso es que Satanás le dice a Jesús en el Mateo capítulo 4, todo esto te lo voy a dar si me adoras. ¿Por qué le dice eso? Porque Adán se lo entregó. Entonces cuando Cristo resucita y se sienta a la diestra del Padre, y Él sí, con Él se usa la palabra sinecatisen, se sentó literalmente, se sentó a la diestra del Padre, se sentó en su trono. Pero entonces cuando dice que nos ha hecho sentar en los lugares celestiales, nos toma el Hijo, nos pone ahí y nos posiciona, y entonces el Hijo dice, lo que perdió Adán te lo doy a ti. Por eso es que dice que no somos cola, sino cabeza. Porque en Cristo hemos sido restaurados y reposicionados. Ahora les doy un ejemplo más claro. Cuando el hijo pródigo regresa a su padre lo abraza, lo besa y hace fiesta. Entonces aquel otro hermano de él, el mayor, no quería entrar, y entonces le dice a su padre, no quiero entrar, estoy molesto porque tantos años que te he servido y nunca me has hecho una fiesta. Y tu hijo que estaba perdido, que malgastó todo, que disparó todo, que mal administró todo, ha llegado y le has hecho fiesta. No es la mayor gloria del hijo pródigo. La mayor gloria del hijo pródigo es que el padre dijo, báñenlo, pónganle vestido nuevo, pónganle calzado a sus pies y pónganle un anillo. El anillo representaba que una vez más se le daba la autoridad, se le daba el derecho, se le daba el dominio como hijo. ¿Qué pidió el hijo pródigo? Solo hazme como uno de tus jornaleros, como uno de tus mozos. Yo ya no quiero ser hijo porque perdí el derecho de ser hijo. Yo me conformo con que hagas mozo. ¿Qué hace el padre? No, tú no eres mozo, tú eres mi hijo y te vuelvo a reposicionar. Entonces cuando Pablo dice que nos ha hecho sentar en lugares celestiales, eso es lo que pasa. Adán por su desobediencia sale. A través de Cristo regresamos y no solo nos hace sentar con Él, sino que nos reposiciona. ¿Cuál fue el primer pecado de Adán? Piense que el primer pecado de Adán no fue la desobediencia. Y eso lo voy a explicar en otro mensaje. El primer pecado de Adán fue la incredulidad. Fue el dudar de un Dios que estaba hablando verdad. Ese fue su primer pecado. Con razón Hebreo dice que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay.
El primer pecado de Adán fue la incredulidad, porque si Dios le había dicho: el día que comas de este fruto vas a morir, Adán no tenía que dudar de Dios. Entonces su primer pecado fue la incredulidad. Entonces cuando nosotros dudamos de ese Dios que sana, dudamos de ese Dios que restaura, dudamos de ese Dios que provee, estamos cometiendo pecado. Yo pensé, hermanos, por muchos años pensé que la desobediencia era el primer pecado de Adán. Pero me doy cuenta que el primer pecado de Adán fue la incredulidad, dudar de ese Dios. Porque la serpiente le dijo a Eva: con que Dios les ha dicho. Y Eva dudó. Antes de la desobediencia viene. De cuando Dios te dice algo, jamás dudes de lo que te ha dicho. Puede tardar 100 años. No desobedezcas. Cuando Dios te planta en un jardín y Dios te dice: aquí vas a estar, aquí vas a echar raíces, aquí vas a fructificar, ahí quédate. Pero cuando a veces somos duros de maceta, no, como que en este jardín, como que no, y nos vamos. Dios dice: antes de desobedecer, dudaste de mí. Por eso es que a Abraham se le llama el padre de la fe. Porque Romanos dice que Abraham tenía suficiente razón para dudar, pero no dudó en la promesa. ¿Por qué dudó en la promesa? ¿Por qué no dudó en la promesa que Dios le había dado? Porque él sabía que es fiel el que se lo prometió. Jamás dudes de Dios. Jamás dudes. No, es que Dios no me oye. Ya estás dudando. Es que Dios no me contesta. Cuando llega eso, estamos a punto de dar un pie en falso y ya hay problema. Entonces, por eso es que Adán fue sacado del Edén, pero en Cristo, para que esta nueva criatura funcione, que somos nosotros, nos reposicionó en Cristo. Sigamos leyendo esto porque es importante. Nos hizo sentar, nos hizo reposicionar. Más que una acción de sentar, nos está hablando de una posición de gloria. ¿Y dónde es que nos hizo sentar? Dice que nos hizo sentar en lugares celestiales. Eso es importante. Usted no es de la tierra. Nos hizo sentar en lugares celestiales. Dice que nos puso sobre lugar, tiempo y orden. Eso es importante. Cuando Cristo nos posiciona, o el Padre nos posiciona a través del Hijo, no solo nos elevó, nos reposicionó, pero nos posicionó sobre el lugar, sobre el tiempo y sobre el orden. ¿Qué significa esto? Nos hizo sentar encima de. Quiere decir que la promesa se puede tardar, pero yo estoy sentado arriba del tiempo. Y como estoy sentado arriba del tiempo, yo puedo decir: no es mi tiempo, sino la de Dios. Porque la nueva criatura entiende que hay dos tiempos en la vida. Está el tiempo cronos, que está registrado por días, por semana, por meses, por año, por hora, por minuto, por segundo. Es el tiempo crono. Pero sabe que su Dios, su Padre, el tiempo de su Padre es el tiempo kairos o kairos. Que ese no tiene tiempo, ni lugar, ni espacio. Pedro lo declara, que para mí 1000 años es un día para él. Y si hoy oraste, si ya mañana quieres tu respuesta, como dicen mis paisanos, you're wrong. Porque a veces hoy oramos y mañana, y creo que Dios no me escucha. Apenas tal vez va para arriba la oración, hermano. Y luego si no le metemos power, nomás al techito y baja. 1000 años para mí, para él es un día. Un día. Y si hoy pidió, ya mañana quiere la respuesta, ni siquiera una centésima, ni milésima, ni millonada de segundo ha pasado. Por eso es que tenemos que entender que si Él ya me reposiciona en Él, yo no dependo del tiempo, sino yo dependo del Dios que está fuera del tiempo.
Sara se rió cuando el ángel dijo, el otro año volveré y Sara tendrá un hijo. ¿Y por qué se rió Sara? Y Sara dijo, yo no me he reído, como ya estoy viejita y voy a tener placer. Porque no depende de ti, Sara, depende de Dios. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Abraham estaba afligido y dice, está bien todo lo que me has dicho, pero yo no tengo descendencia. Y Dios le dice, te voy a dar descendencia. Y él esperó 25 años. Y dice el escritor de Romanos, el apóstol Pablo, que su cuerpo ya estaba viejo. Pero Dios le quiso dar un hijo. Porque la nueva criatura está encima, sentado, está posicionado sobre el lugar, sobre el tiempo y sobre el orden. Por eso es importante que la nueva creación aprenda a decir, no mi voluntad sino la tuya. Es importante esto. Entonces, cuando nos ha hecho sentar el Señor en lugares celestiales, no dependemos del lugar, no dependemos del tiempo y no dependemos del orden. Esto es importante. Si yo aprendo a no depender del lugar, Dios me bendice donde quiera que esté. No le dijo Dios a Abraham, es cierto que Lot ha escogido la llanura de Jericó, pero yo te voy a bendecir en este lugar. Dios le estaba enseñando a Abraham que no dependía de Abraham, sino dependía de Dios. Le dio el hijo. Primero vino el hijo de la esclava y luego vino el hijo de la promesa. Entonces, hay un tiempo, un lugar y un orden. Las nuevas criaturas saben caminar bajo ese orden. No te desesperes jamás. Si oraste y le dijiste al Señor, haz tu voluntad, don't worry about it. ¿Cuántos ya hablan inglés aquí? Alguien en vez de pedir mostaza, pidió mustache. Pues pensó que mostaza se decía mustache en inglés. Y le dijo, ponle en mi hamburger mucho mustache, dijo. Pero aquí aprendemos de todo. De la nueva posición nos hace mucho más poderoso. Ahora, cuando Dios hizo la creación, en Génesis 1:26, Dios dice, hagamos al hombre. Cuando dice hagamos, usó la palabra sa, que significa construyamos al hombre. Hay que tejer un ser que se va a llamar hombre, y en ese ser vamos a poner nuestra imagen. Así que el origen suyo y mío es celestial. Somos celestiales metidos en un cuerpo. Un cuerpo que va a durar 40, 50, 60, 70, 80, 100 años. Pero vamos a volver de donde venimos. Por eso no, cuando le digo, no, pues solo le queda 3 meses de vida, usted agarra y arregle maleta y diga, gloria a Dios que voy de regreso de donde vengo. Mis hijos hace algunos años me preguntaron, padre, ahora que ya no está mamá, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar aquí o te vas a regresar a tu ranchito? Y entonces me puso en qué pensar, ¿qué hago? Pero después dije, bueno, Señor, es aquí donde tengo que rendir mi voluntad, no la mía, sino la tuya. Si tú me quieres llevar de regreso, me voy de regreso. Total, de allá vengo. Nos volvemos tan, ¿verdad? No, es que se me van a empolvar los zapatos, pero si de allá venimos. Es que yo creo que ya no me hallo. Yo digo eso, yo creo que ya no me hallo allá, pero si de allá venimos. Entonces, si venimos de allá arriba y cuando nos dice que estamos a punto de irnos, es decir, gloria a Dios, voy de regreso. Y yo entiendo que no queremos regresar a nuestros pueblitos, pero de donde venimos hay calles de oro. De donde venimos hay carros de fuego. Hay una nueva Jerusalén que cada puerta es una piedra preciosa. Pero no nos queremos ir. Pero cantamos, me voy con él para la nueva Jerusalén, pero no nos queremos ir. Nos gusta la mala vida. Cuando dijo Dios, hagamos al hombre, construyamos, trabajémoslo, dejemos a un ser que lleve nuestra imagen.
Entonces, nuestro origen es celestial. Cuando dice, hagamos al hombre a nuestra semejanza y a nuestra imagen, la palabra imagen es la palabra tselem, que significa hagámoslo parecido a nosotros. Ahora, ayer les dije, ¿a qué se parece Dios? Porque Dios no tiene cuerpo humano. Y cuando dice hagámoslo a nuestra imagen y a nuestra semejanza, estaba viendo al Hijo. Porque el Hijo sí tiene cuerpo. Que lo vino a tomar hace 2000 años. Pero tenía cuerpo. Que se le había preparado desde antes de la eternidad. Y el domingo pasado les decía que encontré un dato científico. Este es un dato que es verídico, es verdad. Un antropólogo encuentra que debajo del Gólgota habían cuevas. Y él entra en las cuevas excavando, encuentra manchas. Y toma una muestra de esas manchas y las lleva a un laboratorio. Y cuando llega al laboratorio, se da cuenta que lleva 23 cromosomas, 23 códigos. Y uno. Y los seres humanos llevan 48. Importantísimo. Todos ustedes llevamos 48. Y no tengo mucho tiempo, les tengo que dar una clase de ciencia. A mí me encanta la biología y la ciencia. Eso ustedes me lo pueden hablar de noche y día, que no me aburro. Ojalá así fuera para las matemáticas. Entonces el científico dice, ¿cómo? No es posible. Y no encontraron la información del Padre. Entonces él dijo, seguramente que esta mancha de sangre es de Jesús. Este es de Jesús. Y entonces le preguntaron, ¿por qué afirmas que es de Jesús? Porque no tiene información genética de su padre. Y si no tiene, quiere decir que lo que nos escribe Lucas, que fue engendrado en el vientre de María, no venía de un hombre, no venía de una sangre humana, sino que solamente lleva la información de María, su madre, y uno ex que le daba masculinidad. Esto es importante, porque el ser que muere por nosotros no fue engendrado por humanos. A José se le tuvo que decir, José, no tengas temor de tomar a María. No tengas miedo. Entonces, esto quiere decir, hermanos, que Jesús se le había preparado una imagen. Y cuando dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, Dios estaba diciéndole al Hijo, hagamos a alguien parecido a nosotros. Pero me interesa más la otra definición. Porque imagen significa figura representativa. Dios le dice al Hijo, el Padre le dice al Hijo, hagamos a alguien del polvo de la tierra que se parezca a nosotros, que lleve nuestra figura y que nos represente sobre la creación. Y ya pronto voy a llegar a otro tema que es importante. ¿Por qué necesitamos trabajar solo 6 y descansar un día? Ya vamos a llegar a eso. Porque si Dios en el 7º día descansó, y Él no se cansa porque es Dios, y si nos hizo a su parecido, ¿quién le ha dicho a usted que tiene que trabajar un día 7º? Y no soy ni adventista, ni sabatista, ni nada por el estilo. Yo crecí en las asambleas de Dios. Y aquí no somos asamblea de Dios, aquí somos una iglesia nacida del corazón de Dios. Porque esa es la dominación, nos mata a veces. Así que cuando dice hagamos a alguien que nos represente, que lleve tu imagen. Y dice el versículo 27 del capítulo 1, creó Dios. Y esa palabra crear es importante porque son 2 palabras importantísimas. Está la palabra bara, que quiere decir crear, y está la palabra yatzar, que significa formar. Entonces, en el capítulo 1, versículo 27, y creó Dios al hombre, usó la palabra bara. ¿Qué significa la palabra bara? Crear. Pero la otra definición dice que trajo algo de lo invisible a lo visible y le dio forma.
Por eso es que usted y yo nos hizo sentar en lugares celestiales. Porque ahí estábamos. Ahí estábamos. Pero la incredulidad y la desobediencia del primer hombre, me imagino que pobre Adán le deben arderle las orejas. Este pastor la ha agarrado conmigo, dirá Adán. Pero también por culpa de él es que nos toca lo que nos toca hoy. Entonces, él fue sacado, perdió su posición, pero en Cristo nos regresa a esa posición porque de ahí venimos. De allá venimos. Entonces, la palabra bara significa que Dios trajo algo de lo invisible y le dio cuerpo. Por eso es que tiene que encontrar el capítulo 2, versículo 7. Génesis 2, 7. En el versículo 27 dice que hagamos al hombre. Creamos al hombre. Traigamos este pensamiento, este plan a lo visible. Pero en el capítulo 2, versículo 7 dice que formó al hombre del polvo de la tierra. Y la palabra ahí es yachar, que significa que moldeó a un hombre del polvo de la tierra. Formó el pensamiento, le dio cuerpo a ese pensamiento y lo puso en el Edén. ¿Qué significa Edén, iglesia? Lugar de deleite, lugar de presencia, lugar de placer, puerta del cielo. Edén era el ámbito, el ambiente, la zona de influencia. Por eso el siguiente mensaje vamos a hablar acerca de cómo vive la nueva criatura. Porque nos han dicho, bueno, hermanos, ustedes ya aceptaron a Cristo y son nuevas criaturas, pero nos tienen que enseñar, nos tienen que decir dónde vivir, porque si no nos dicen, entonces es como traer un oso del Polo Norte y llevarlo, qué sé yo, a un lugar caliente, y va a estar viviendo un oso engripado y enfiebrado. Porque lo sacamos fuera de su hábitat. Él fue hecho para vivir en la nieve. Incluso los perros de nieve, hermano, ellos hacen su agujero y se tapan con el hielo. Pero llevamos unos chihuahuitas allá, estás temblando como el Chuy, dijo Jeffy. Yo no sé qué quiso decir, ahí se lo preguntan después. Entonces, cuando nosotros no sabemos vivir como nuevas criaturas, hay un problema grave. Por eso es que Él nos ha hecho sentar en lugares celestiales. Las nuevas criaturas fueron regresados de donde estaban y donde estaban antes. El hombre se le dio un cuerpo terrenal con características para cumplir su propósito. Y Dios le dijo, sojuzga la tierra, lábrala y sojúzgala y señorea sobre todo. Dios lo puso por encima. Dios lo puso como representante de ese gobierno celestial. Su cuerpo le permitía oír y entender a su Creador. Qué importantísimo es. Antes de su incredulidad y desobediencia, él tenía la habilidad de oír a Dios. En el capítulo 3 se lo dice de Génesis. Oí tu voz. O sea que Adán no necesitaba que le profetizaran. Adán no necesitaba un mensaje porque él podía oír la voz de Dios. Dice que Dios venía por las tardes, se paseaba en el huerto y se ponían a hablar. Ese ingrato de Adán podía hablar con el Creador. No lo miraba, pero hablaba con él. Oí tu voz. Entonces, si ya hemos sido posicionados en Cristo, ustedes y yo tenemos la habilidad de oír la voz de Dios. Dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Usted tiene la habilidad de oír a Dios. Pero hay mucha gente que oye más al diablo que a Dios. Y ya somos nuevas criaturas. Las nuevas criaturas tienen la habilidad de oír a Dios. No digo que a veces ese chamuco nos habla. A veces usa sus influencias a través de la gente, a través del patrón, a través de alguien, hermano, y usa su influencia. Pero nosotros tenemos la habilidad de oír a Dios. Nos va a decir, has orado por sanidad y Dios no te ha sanado. Pero como podemos oír a Dios, oh, sí, es cierto que no me ha sanado, pero no me ha dicho que no me va a sanar. Hey, te vas a morir de hambre. Tal vez sí, pero él dice, y David dijo que joven fue y envejeció y no ha visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Así que mi Dios me suplirá conforme a sus riquezas en gloria. Nosotros tenemos que tener la habilidad de oír a Dios.
¿Y cómo oímos a Dios? A través de esta palabra. Por eso es tan importante esto. Este cuerpo le permitía oír y entender a su Creador. ¿Por qué? Porque era un hombre celestial operando en la tierra en un cuerpo terrenal. Era el Señor de la tierra. Y esto el diablo lo peleó. Y tuvo que usar un ser inferior. Adán era el señor de la serpiente. Adán dominaba todos sus reptiles. Entonces Satanás tuvo que usar a ese ser inferior para engañarlo, para poner una semilla de incredulidad. Y es lo que sigue haciendo. Te pone semilla de incredulidad. De repente estás en el trabajo a gusto y de repente te dice: hey, parece que tu esposa te está haciendo infiel. Y dejas el trabajo y le dices al patrón: me duele la muela, el oído y me voy. Y llegas a la casa y la pobre mujer ahí lidiando con los niños. Y mi amor, ¿qué pasó? No, me vine temprano. Pero no le quieres decir por qué razón llegaste temprano. La mujer comienza a revisar la camisa a ver si no hay lápiz de pintura labial. Le huele la camisa a su esposo, a ver si no huele a mujer. Le chequea su todo. En vez de orar: Señor, guarda. No es el más guapo de la tierra, pero cada feo tiene su encanto. Señor, ayúdalo. No es la más hermosa, Señor. Cuando me casé con ella estaba flaquita. Hoy por tantos hijos, Señor, y por tantos sueros que le dieron, guárdala, Señor, líbrala del mal. En vez de decir que te duele la muela, antes de irte a casa, cubra tu casa con la sangre de Cristo. Yo declaro que aquí no va a entrar ningún incircunciso ni un filisteo. Y cuando quiera entrar, que el ángel de Jehová le muestre su espadita. Esa espada que tiene fuego, que salga espantado. Entonces tenemos que entender que Dios nos dio esa habilidad. Así que Él nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús. El hombre cayó en la trampa de un ser inferior. Se le fue arrebatada su posición celestial. Y entonces Satanás le dice: con que Dios hizo que el hombre o la mujer dudara de Dios, y los dos dudaron de Dios. Entonces en el 3:17 de Génesis, Dios maldice a la serpiente. Pero venido Cristo, nos regresa y nos vuelve a reposicionar. Entonces dice aquí el versículo 6 de Efesios capítulo 2: y juntamente con Él nos resucitó, y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. 10. Porque somos hechura suyas. Importantísimo. Pablo dice: somos hechuras suyas. Pero luego añade: creados en Cristo Jesús. Somos nueva creación para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aleluya. Dios, a través de su Hijo, nos reposiciona. Nos vuelve a dar el derecho y el señorío terrenal. Lo vuelve a intentar en Mateo capítulo 4, versículo 8 al 10. ¿Por qué razón lo vuelve a intentar? ¿Por qué razón tuvo que tentar al Hijo de Dios? Porque ya tenía el derecho terrenal, pero le faltaba el derecho divino. Y entonces este chamuco dijo: si engaño a este Jesús, si lo engaño igual que el primer Adán, si engaño a este postrer Adán, entonces tengo el derecho de allá arriba también. Por eso le dice: si eres. Porque cuando Juan bautizó a Jesús, los cielos se abrieron y una voz, y me imagino que muchos lo oyeron: este es mi Hijo amado. Jamás se había abierto el cielo para que una voz dijera: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y el diablo es diablo.
Cuando usted le dice al Señor, Señor, te prometo que te... Ya lo escuchó y dice, ajá, vamos a ver, vamos a ver. Entonces oyó esa voz. Por eso allá, después de aquel ayuno de 40 días y 40 noches, le dice a Jesús, como que vi una vocecita hace 40 días que te dijo que eres el Hijo de Dios. Nunca había pasado eso. Bueno, si en verdad eres Hijo de Dios, entonces di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solamente llenes tu pancita de pan, de comida, coma la palabra de Dios también. Cuando comes de la palabra de Dios, también de eso puedes vivir. Y entonces lo llevó al templo allá arriba. Como Jesús le dice la palabra, ahora le dice, Salmo 91, escrito está. Si de verdad eres hijo de Dios, Él va a enviar sus ángeles para que tu pie no tropiece. Y Él le dice, escrito está, que no tentarás a Jehová tu Dios. Le dijo, aquí no está la copia del Edén. Lo que engañaste allá en el Edén era la copia. Yo no soy la copia, yo soy el original. Y conmigo te topaste, diablo. Conmigo te topaste, de aquí no vas a pasar, porque desnudaste a mi creación. Y he venido para desnudarte y darle victoria a mi creación. Y entonces lo lleva al monte alto y le dice, todo esto te doy. Y el Señor le dice, escrito está que solo a Jehová tu Dios adorarás, y solo a Él. A mí no me vas a engañar ni me vas a poner en duda con mi Padre. Sé a lo que he venido. Es cierto que tengo un cuerpo humano y soy 100% humano, pero sé que he venido a cumplir la voluntad de mi Padre. Por eso cuando Pedro le dijo, no, Señor, ten lástima de ti. ¿Cómo es que vas a ir a Jerusalén para que sea crucificado? No, que no acontezca eso. Jesús le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás. No me seas tropiezo. Me dice así, a mí yo me voy de la iglesia y me voy al mundo. Pero Pedrito dice que duerma. Porque eran hombres que habían tenido revelación del Hijo. Entonces, lo único que esperaba el Padre del Hijo era obediencia y fidelidad. Por eso en el Getsemaní dijo, no mi voluntad sino la tuya. Y Hebreo dice que siendo hijo, aprendió la obediencia. Importante. Engañó al hombre para que fallara. Atacó su mente, su intelecto, sus emociones y su voluntad. ¿Cuál fue el resultado? Romanos 3:23, fue destituido del Edén y el resto de los seres vivientes nacen en pecado. Adán perdió 3 facultades importantes. Adán pierde 3 facultades importantes. Perdió la facultad profética que tenía, porque todo lo que declaraba Adán, Dios se lo cumplía, porque era la imagen y la semejanza de Dios en la tierra. Perdió el sacerdocio, porque también Adán era un sacerdote. Y perdió el gobierno, porque era el representante de Dios sobre la tierra. Pero en Cristo, el postrer Adán, por eso es que Apocalipsis dice que nos ha hecho reyes y sacerdotes para la gloria de su nombre. 2 funciones. Pero está la tercera función, lo profético. Ahora dice que la nueva creación es guiada por el Espíritu Santo. Usted como hijo de Dios no es suficiente venir a sentarse en la iglesia. Usted tiene que madurar. Usted tiene que crecer. Tiene que crecer en palabra. Tiene que crecer en conocimiento y tiene que crecer en revelación. Por eso es que cuando le dicen a Jesús, ¿qué haces aquí? A los 12 años Jesús dijo, ¿no, acaso no sabe que en los negocios de mi Padre me conviene siempre estar? No era una falta de respeto, sino que era una verdad que estaba declarando, y aquellos sumos sacerdotes y aquellos hombres de la ley quedaban sorprendidos de las enseñanzas de Jesús. Porque aunque tenía 12 años, él tenía la revelación del Hijo.
Así que, iglesia, es importante entender que ya estamos reposicionados. Y la nueva criatura ya no vive más en un chiquero, en un gallinero. No, la nueva criatura vive en lugares celestiales. Vamos terminando aquí. Gloria a Dios. El hombre perdió su posición espiritual, perdió su gobierno, se volvió un hombre natural, se volvió un hombre esclavo y murió alejado de su estado original. Por eso el capítulo 4, versículo 18, Pablo dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de sus corazones. El hombre perdió su posición espiritual y se vuelve un hombre natural, y el hombre natural no entiende las cosas celestiales, ni entiende las cosas espirituales. El hombre natural no entiende por qué debe amar a su enemigo. El hombre natural no entiende por qué debe bendecir al que le hace mal. Jesús lo dijo: bendice al que te maldice. Pero nosotros no entendemos eso. Me lo hizo y me lo paga. Pero Jesús dice: perdona al que te ha ofendido. Jesús dice: antes de entregar tu ofrenda, si te acuerdas que alguien te ha lastimado, deja tu ofrenda y ve y pide perdón. No está diciendo quédate en el altar, espérate hasta que el que te ofendió, porque aquel ni siquiera se dio cuenta. Si te pide la camisa, dale la capa. Y si te maldice, bendícelo. El hombre natural no entiende esto. No, porque se volvió esclavo. Murió alejado de su estado original. Su mente está entenebrecido. O sea, su mente se tupió, se llenó de oscuridad. Pero nosotros somos nuevas criaturas en Cristo. Estamos posicionados arriba. Si no nos hablan, gloria a Dios, Dios lo bendiga. No le deseo mal. No, que aquí, Dios te bendiga. Usted no se pone ni a pelear ni a discutir. Nada. Tranquilo, se da la vuelta y se va. No, que aquí, tranquilo. Un día de esto pasó Morenito, un día de ensayo, andaba tirando botes y botellas y uno no quiere a veces amar lo terrenal, pero dice uno: me ha costado. Andaba tirando y fui a la esquina y le dije que se fuera, y más se enojó y más molesto. Entonces yo tuve que reaccionar y dije: ¿qué estoy haciendo? Estoy peleando algo en el mundo terrenal. Y le dije: en el nombre de Jesús, le dije yo, get out here. Hablo un poquito inglés. In the name of Jesus Christ. Y se vino, hermano, me va a pegar, dije yo, pero me paré porque iba Jonathan y Jeff, y dije yo: no, esto me van a defender, dije yo, los empujo adelante y yo salgo corriendo. Pero cuando se acercó, le puse la mano y le dije: voy a orar por ti. Dijo: thank you. Y bajó la cabeza y ya después dijo: es que estoy enojado porque ya no me dieron de comer, no me dejan entrar, y ya me dijo su problema. Y estos muchachos le dijeron: ¿quieres que te compremos? Dijo: por favor, dijo. Y después le dijo: díganle a su papá que lo siento, díganle I'm sorry. Y dije: ¿por qué me estaba poniendo a pelear con un moreno alto y más musculoso que yo? Joven de 30 años. Cuando tenemos una herramienta poderosa que es la autoridad de Cristo. No se ponga a pelear con nadie en el freeway ni en la carretera. No se ponga a bajar y ¿dónde está mi guarizama? No, usted es nueva criatura en Cristo. No saque el tubo ni la manguera, nada. Ni con la esposa, menos con ella. Es tu otro yo. Es que mujer, tú no tuviste tata que te enseñara, pero aquí te encontraste. Y es nueva criatura. No, la nueva criatura: mi amor, tranquila. No necesita gritarme. Sabe que soy hombre y me puede agarrar el diablo y vamos a tener problemas. Y te van a dar los papeles y a mí me quitan los míos. Cuando el hombre llega gritando: mi amor, tranquilo. ¿Qué te pasó, mi amor? ¿Quién te lastimó? Sentate, mi amor. ¿Quieres una limonada o qué quieres, mi amor? Como algunas hermanas: ¿qué quiere mi bombón? Entonces se le baja y dice: ay, perdona, mi amor, que me enchilaron.
No, si venís así, ¿para qué veniste? Mejor si hubiera venido. Y las dos son nuevas criaturas según. Usted lo dice, pastor, porque ya no tiene con quién pelear. 26 años no fue fácil. Y tengo con quién pelear, peleo con mis hijos a veces. Dice, ¿qué traes ahora que vienes de regañón? Pero la nueva criatura mejoran, cada vez mejor. Porque ahora ya no somos esclavos. Ahora tenemos la vida de Cristo en nosotros. Las nuevas criaturas ya no viven en gallineros, porque ellos están sentados en lugares celestiales. Termino aquí. ¿Cómo te vas a comparar con un hombre que no tiene a Cristo? ¿Cómo? ¿Cómo te pones a pelear con alguien que no tiene a Cristo? ¿Cómo es que te pones de boxeador con alguien que ignora la verdad? Solamente dile, tranquilo, te bendigo en el nombre de Jesús. No, que... Tranquilo. ¿Quiere hacer una prueba? Vaya a una casa donde hay un bulldog. Vaya allá. Y cuando venga usted solamente diga, quieto en el nombre de Jesús. Y si es nueva criatura, se le va a sujetar. Y si no, quiere decir que le falta un poco.